Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Este ya es nuestro tercer programa. Estamos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. El programa pasado estuvimos hablando de los fundamentos que deben ser la base de nuestros hogares. Hoy quedamos de meditar en la persona con la cual nos debemos casar. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, feliz de nuestro tercer programa ya. Sí, gracias al Señor y con mucha expectativa de lo que vamos a hablar hoy. Sí, bastante. Bueno, empecemos entonces el tema. ¿Qué dice la palabra acerca de la persona con la que nos debemos casar? Bueno, la palabra habla muchos asuntos y nosotros la idea es que podamos tener no solo hoy, sino de pronto otro capítulo hablando de esto. Pero hoy quisiéramos hablar sobre un asunto en especial que todo creyente debe considerar al formar un hogar, especialmente en la otra persona. Y es como un asunto que podríamos titular con un no rotundo. Y es que la otra persona no puede ser un incrédulo. O sea, la Biblia prohíbe y la Biblia nos manda que no nos unamos en yugo desigual. Entonces hoy vamos a dedicar todo nuestro capítulo a hablar sobre ese tema, sobre el yugo desigual, porque es una cualidad o una característica que debe considerar el creyente. El creyente no puede unirse a una persona que no tiene su misma fe, no tiene su misma esperanza. Quiero leerte un pasaje que pues, es la base del tema hoy, que sería 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces, por el pasaje, Pablo cita esto y habla de esto seguramente basándose en unos pasajes de la ley, porque la ley prohibía que se arara con buey como con asno juntamente. Entonces, seguramente Pablo tiene el contexto y él lo aplica a la vida del creyente. Claro que este asunto se puede aplicar a muchos aspectos, pero especialmente, y nosotros hemos usado la figura del yugo en el matrimonio. Entonces, creemos que uno de los grandes problemas que puede minar el hogar desde un comienzo es que una persona se una en yugo desigual. Definitivamente esa es como de los peligros más inminentes que tiene la vida de un creyente en el comienzo de su vida. Si él es descuidado en este asunto de en adelante, él va a tener muchos problemas, muchos dolores de cabeza, mucha angustia, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, porque su hogar no va a tener una base segura y no va a cumplir el propósito por el cual Dios lo estableció, como hablábamos la semana pasada. Entonces es importantísimo hablar de este tema. Un hermano decía que ningún escritor ni predicador podría mostrar claramente los dolores que trae el yugo desigual por medio de una predicación o de un escrito, porque definitivamente son incalculables las pérdidas en la vida cristiana cuando un cristiano se une en yugo desigual. Pablo, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera comprender si cuando una persona se une en yugo desigual es como si estuviera abandonando de alguna forma la protección de Dios para su vida. Sí, definitivamente. Hay un pasaje cuando el Señor le habla al profeta Jonás que vaya hacia un lugar y él se va directamente, pues, en dirección opuesta donde Dios lo había mandado. Y cuando él está en el vientre del pez, dice una frase, él dice que los que siguen vanidades ilusorias abandonan las misericordias del Señor. Y eso puede ser la experiencia que está viviendo un creyente. Inmediatamente él sigue una vanidad de su corazón, un deseo personal, se aparta de la voluntad de Dios, se rebela contra el mandamiento escrito del Señor. Definitivamente él está desprotegiéndose del cuidado, de la bondad de Dios, de las misericordias de Dios. Es un asunto terrible. Hay un hermano que lo compara como que ningún atleta en su razonamiento competiría cargando en su espalda un muerto, ¿sí? Sí. Porque definitivamente el peso de nuestro cuerpo ya es una suficiente carga para llevar. Entonces, querer llevar el matrimonio es como querer llevar una carrera con un muerto encima, si es con un incrédulo, donde vamos a tener un peso que ninguno lo va a poder soportar. Y como tú decías, va a ser un peso que vamos a tener que llevar solos, porque abiertamente estamos apartándonos de la misericordia del Señor y del camino del Señor. Es como amarrar dos animales para que coman, una oveja para que coma pasto
y un cerdo para que coma mugre o que coma desperdicios. Claro. Ambos animales van a querer irse en dirección de lo que su naturaleza quiere comer. La oveja va a querer pasto, el cerdo va a querer mugre, y va a comenzar una lucha de poderes que se va a ver reflejada en todo el hogar. Las decisiones, los planes, la inversión del dinero, del tiempo, claro, las expectativas, todo va a verse ahí seriamente afectado. Es que podríamos decir que el yugo desigual no es ni siquiera un beneficio para el incrédulo, porque el incrédulo también va a estar en una situación donde él va a estar tirando hacia su lado y el creyente tirando hacia su lado, porque en motivaciones y deseos están totalmente en dirección opuesta. Entonces es un asunto terrible, es un asunto que lo hablamos con mucha alarma, con mucho temor delante del Señor, porque es un peligro terrible y que se ve muy comúnmente, lastimosamente. Es un gran mal para la vida cristiana y se ve en cantidades alarmantes a veces. Si la palabra advierte de las graves consecuencias que es unirse en yugo desigual, ¿qué puede estar causando que una persona tome ese mal camino? Si la palabra es tan enfática en advertirnos de las consecuencias. Sí, la palabra, hay cosas que, digamos, en la iglesia uno ve que hay iglesias que en ciertas cosas son como livianas, pero en general casi todos los cristianos tenemos conciencia de que el yugo desigual es un asunto trágico, es un asunto que no es la voluntad del Señor. Un hermano decía, antes de responderte eso, decía que cuando vemos a un cristiano casándose con un incrédulo, no estamos yendo a un matrimonio, sino a un entierro. Sí. Porque el cristiano está enterrando su fe, está enterrando su llamamiento, está enterrando su ministerio y está enterrando la paz y el gozo que le puede dar el Espíritu. Es un asunto terrible. Como tú decías, ¿qué puede motivar la vida de un cristiano a unirse en yugo desigual? El hermano Charles Mackington dice que un cristiano viviendo una vida sana, una fe sana, una vida cristiana normal, ni en su mente se le ocurriría la idea de unirse en yugo desigual. Entonces él dice que una de las síntomas de que una persona no solo no lo esté haciendo, sino nomás lo esté pensando, quiere decir que hay un declive en su vida espiritual. Un cristiano fortalecido, un cristiano firme, nunca pensaría en el yugo desigual. Entonces, cuando un cristiano ya está pensándolo nomás, ya está como acariciando la idea, lo que se nota es que su vida espiritual va en descenso. Y eso ya es una alarma. Cuando yo estoy pensando en meterme con una mujer que es incrédula, siendo cristiana, ya debe ser una alarma para mi vida, porque no estoy andando por el camino correcto. Entonces el primer síntoma sería declinación espiritual, ¿sí? Debilidad espiritual. ¿Qué otro síntoma podríamos decir? La vez pasada hablábamos un poco de eso, de que la persona pueda estar siendo engañada por la otra. O sea que hay un cristiano y la otra persona no es cristiana, pero tiene apariencia de cristiana, ¿sí? Entonces hay un pasaje que Pablo habla de esto. Pablo dice que no es de extrañar. ¿Por qué no es de extrañar? Porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si Satanás se disfraza como ángel de luz, no es de extrañar que las personas también tengan apariencia de piedad sin vivir la piedad. Entonces, también puede existir el caso de que un cristiano está siendo engañado por un incrédulo que con la intención de tener una relación con él se hace pasar como cristiano. Y es que es interesante. Por ejemplo, yo meditaba mucho que antes de mi vida cristiana, yo tenía, muchos amigos en el mundo, y era una común en ellos que a ellos les gustaban las mujeres cristianas. Entonces ellos decían que las mujeres del mundo no les gustaban porque eran infieles, de todo lo que es una mujer del mundo, ¿sí? Pero ellos como que la mujer cristiana, que es juiciosa, que es de su casa, que era como muy atractiva para ellos. Entonces, hasta algunos decían, yo si me caso algún día me caso con una cristiana. Y eran mundanos, eran unos sinvergüenzas. Pero de alguna manera el impío hasta ve en ese caso una buena esposa. Claro. Entonces muchas veces hay gente que llega a la iglesia y no tiene profesión de fe y por atrapar el corazón de una hermana aparenta algo. Pablo, podemos ahondar un poquito más en ese tema y es, ¿hay síntomas que le permiten a una persona reconocer si es una falsa piedad? Claro, la Biblia da bastantes. Por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es muy diferente escuchar a un creyente hablar de Cristo a un incrédulo, aunque esté hablando de Cristo. Una hermana me decía esto, ella me decía, hermano, es que yo hablo con él porque tenía una relación con un muchacho,
pero cuando él habla, yo noto que lo que él habla no es una verdad en él. O sea, como que él habla algo que no corresponde a lo... Como que cuando ella escuchaba hablar a otros cristianos, el cristiano habla con luz en sus ojos, con amor, con gozo. Pero este muchacho, cuando él hablaba, aunque usaba las mismas palabras de los cristianos, había una falsa realidad, porque no correspondía, no tenía ese sazón que tiene el cristiano que ama cuando habla. También por sus frutos. Él puede decir que es cristiano, pero hay que mirar si tiene una buena vida de oración, si tiene lectura de la palabra, si se regula. Los síntomas que decíamos la vez pasada de estabilidad espiritual, porque puede que él lo haga solo por ella, pero ¿será que él lo hace normalmente? Entonces hay que examinar los síntomas, también la vida de pecado. Porque Juan dice, el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. O sea, la Biblia sí nos da muchos síntomas para que uno pueda examinar si la persona con la que estamos hablando verdaderamente es creyente o no es creyente. Y en ese punto hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que muchas personas pierden la visión ya cuando hay sentimientos. Sí. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque yo debería tener un perfil de la persona con la cual me quiero casar antes de que hayan sentimientos. O sea, yo lo voy a hacer con cabeza fría, cosa que cuando venga la situación yo pueda examinarla de una manera más razonable, más bíblica y más sana. Pero cuando yo lo hago ya viendo sentimientos, yo pierdo el balance. No va a ser. ¿Estás sesgado? Sí, definitivamente ya hay cosas en medio, entonces es muy difícil. Que a veces prácticamente el engaño de la persona con la otra es porque ya hay algo en su corazón hacia ella. Muy bien, y vamos en el segundo aspecto entonces, que es una falsa piedad de alguien que pretende ser cristiano para engañar a la otra persona. Sí. El tercer aspecto también lo vemos en las personas del mundo y también se puede ver en la fe, y es la falta de paciencia. Como decíamos, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora y todo Dios lo hizo perfecto en el momento. Entonces, ¿por qué un creyente a veces puede tomar la decisión de meterse con un incrédulo? Al ver tal vez que en la iglesia no hay hermanos con los que, o hermanas, dependiendo del caso, al ver tal vez que él ya se está viendo en cierta edad, ¿sí? Entonces muchas veces la impaciencia lleva a que nosotros tomemos muy malas decisiones, en todo. Cuando nosotros somos impacientes, cuando hay ansiedad, cuando hay temores, eso generalmente nos lleva a hacer las cosas mal delante de Dios. Correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el caso de la Biblia de Abraham y Sara. No podían tener hijos, entonces ellos, como queriendo solucionar el asunto, para ella fue muy fácil traer la esclava, que tuvieran el hijo con la esclava, y cuando vinieron los problemas quisieron sacar la esclava de su vida. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es Ismael? Las obras de la carne. Cuando nosotros no esperamos el tiempo de Dios, la manera de Dios, la persona de Dios, y hacemos las cosas en nosotros mismos. ¿Esa impaciencia tiene que ver mucho con la falta de fe? Claro, porque todo esto es fruto del Espíritu. Impaciencia también tiene que ver con falta de amor. Porque cuando yo estoy lleno de Cristo y del amor de Cristo, yo no tengo impaciencia. Cuando yo estoy lleno de Cristo, yo tengo fe, tengo paciencia, tengo bondad, tengo los frutos del Espíritu. Entonces muchas veces las personas, mirando más sus circunstancias, sus deseos, sus planes, como que comienzan a girar en sí mismos, y eso es muy peligroso, ¿sí? Nos llegan a que se casan a veces hasta con cualquiera. Yo he escuchado casos de hermanas que me dicen, hermanos, que yo ya tenía esa edad, no tenía con quién, y el que primero vi me casé. Y una vida terrible, a sufrir porque no esperaban el tiempo del Señor ni la persona que el Señor tenía. Y la Biblia es muy clara, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, el joven debe aprender a esas sensaciones que surgen en su corazón en algunos momentos, a ponerlo a los pies del Señor, porque Él tiene cuidado. No es que Dios no quiera, sino que tal vez no ha llegado el momento ni la persona adecuada para Él, por eso Dios nos lo ha traído. También se dice a Abraham que él, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Entonces, muchas veces es la falta de paciencia que lleva al cristiano a cometer un suicidio espiritual, poniéndose en un yugo de su lugar. Muy relacionado a lo que decías del primer programa también, y es que se requiere cierta madurez para poder llegar al matrimonio. Sí, yo no puedo llegar al matrimonio con afán. Yo debo llegar ahí porque es el tiempo del Señor. Sería un síntoma de que no es el momento. Sería un síntoma de decline espiritual. Claro. Estoy como tambaleando en mi vida y por eso llego allí. Ok, vamos en el tercer aspecto. Sí, el último aspecto sería la falta de vigilancia en las relaciones. ¿Qué es eso? Porque la Biblia dice, velad y orad para que no entres en tentación. Entonces, ¿qué es la falta de vigilancia? Que yo a veces permito pensamientos, permito situaciones,
tolero circunstancias con ciertas personas que no debo tolerar. ¿Cómo así? Por ejemplo, la muchacha que está en el trabajo, su jefe es incrédulo y ella permite que su jefe le hable de cierta manera y hasta a veces la toque de cierta manera que no es correcta. O sea, ella sin darse cuenta, ella comienza a permitir eso y sin proponérselo, porque a veces las cosas no se proponen, comienza a cultivar un sentimiento en su corazón y cuando ya se ve es enamorada de un incrédulo. Entonces, si ella hubiera sido desde un comienzo, desde donde ella orara y velara, o sea, guardara distancia, pusiera límites, seguramente ya no hubiera llegado ahí. Pero muchos cristianos permiten y cuando ya se ven es en una relación. El hermano Randy Alcor habla que una vez llegó un hombre a hablar con él porque había caído en adulterio. Entonces, mientras el hombre le contaba su historia, él cogió un libro y lo fue empujando en la mesa. Entonces, él comenzó a orar y decir: Señor, por favor, te pido que el libro no se caiga, pero con la mano lo iba empujando hasta que el libro se cayó. Entonces, hay muchos cristianos que oran, pero no vigilan. O sea, ¿qué es vigilar? Guardar distancia. Entonces, si yo veo que un compañero o una compañera que es incrédula se me está acercando con otras intenciones, que quiere establecer una relación más íntima de amistad, ni siquiera de noviazgo, yo debo ser serio y guardar distancia, vigilar mis pensamientos, mis sentimientos, mi alrededor, cómo interactúo con las otras personas, porque a veces, sin darnos cuenta, hasta una mirada puede comenzar a crear un vínculo entre personas que no es legítimo, que no es aprobado por el Señor. Yo he conocido casos de hermanas que con un compañero de trabajo comenzaron así, él la abrazaba, él era incrédulo y era creyente, él casado, y él comenzaba a molestarla, la abrazaba, y después llega la hermana a contarnos que estamos enamorada de él, y él está casado, imagínate, y ya termina siendo la hermana el amante de él. ¿Por qué? Porque no vigiló en sentimientos y terminó ni siquiera en un matrimonio, sino en una relación de adulterio con una persona casada, siendo ella creyente. Entonces, si nosotros no vigilamos, vamos a tener muchos problemas con la tentación. Entonces, por eso el Señor dice: velad y orad para que no entres en tentación, porque la carne es débil. O sea, lo terrible es que mi naturaleza da para eso y mucho más. Pero también el Espíritu está dispuesto. Entonces, si yo oro y velo y le doy lugar al Espíritu Santo, va a haber una alarma en mi interior que me va a mostrar: ten cuidado con esta persona. Y no solo pues el joven que se va a casar, hasta el casado ya. El casado debe generar en su interior como una alarma de distancia. Nosotros tenemos como un sentido natural de la distancia, ¿no? Cuando no conocemos a alguien no nos gusta que se nos acerque tanto, porque de una vez reaccionamos. Espiritualmente deberíamos ejercitarnos en lo mismo. Debemos guardar distancia, no permitir, no tolerar, porque si yo no vigilo en esas áreas, me doy cuenta tal vez que termino enamorándome de un incrédulo en un momento que no lo esperaba en mi vida. Y pasa muchas veces así, la persona no se lo propuso, no fue su intención, pero permitió cosas y cayó ahí. De hecho, es que siento yo que vigilar significa también tener una conciencia de que somos débiles. O sea, sí, es parte de la humildad, ¿no? Y es entender que nuestra condición es natural, es pecaminosa, y que si reconocemos esa debilidad del Señor, pues nos fortalece, como decía Pablo: en mi debilidad el poder del Señor se puede fortalecer y avanzar. Y significa que si yo sé que soy débil en esas áreas y vigilo, pues el Señor nos ayuda a que ese tipo de situaciones no se presten. Es un poco eso. Y vigilo, y a veces la palabra dice huye. Sí. O sea, debemos ser tan conscientes que somos tan débiles que hay cosas que no podemos enfrentar, sino que necesitamos huir, ¿sí? Correcto. Entonces es muy peligroso enfrentar la situación, porque imagínate, el casado o el joven con su compañera del trabajo que tal vez es bastante inmoral, y él en vez de huir la invita a almorzar, va a tomar onces con ella, sale a coger el bus con ella, llega a la casa y comienza a escribirse con ella. No, imagínate. En un mes lo está atrapando y a veces no somos conscientes. Una vez vino un joven que venía con una muchacha a que le diéramos consejería a la muchacha era incrédula y él creyente, y se reunía con nosotros. Y ella, cuando se sentó a la silla a hablar conmigo y ella se le sentó al lado y comenzó a recostarse. Y yo me di cuenta que el muchacho no lo notó, o sea, parecía que ella era muy tierna. Entonces, cuando sucedió que ella salió, yo lo llamé: oye, hermano, tienes que vigilar y tener cuidado, esa muchacha no te conviene. Una cosa es evangelizarla y otra cosa es tener cercanía a esos puntos.
Y exactamente, él guardó distancia y ¿sabe qué me dijo? Otro hermano cristiano en la universidad cayó en pecado con él. ¿Por qué? Porque era una persona que alegua ser inmoral, pero a veces nosotros en nuestro querer evangelizar, en nuestro querer ayudar, no nos damos cuenta del peligro y no vigilamos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la falta de vigilancia me hace presa fácil. Esa es muy sutil además. Sí, es muy peligroso cae uno a veces inconscientemente. Entonces, inconscientemente en el sentido que es descuidado uno porque no ora y no vigila. Muy bien. ¿Qué efecto negativo puede tener no solamente para el cristiano, como lo hemos hablado, sino puede tener también efectos negativos para los demás? Pues imagínate, para el cristiano, y como él va a formar un hogar, porque estamos hablando del matrimonio, sí, hay un efecto terrible en su hogar, para sus hijos principalmente. El yugo desigual afecta directamente a los hijos, porque dice, el mismo Señor Jesús decía que ni siquiera el reino de Satanás, si está dividido, puede prosperar. Entonces, un hogar, ¿cómo va a prosperar cuando está dividido? Entonces, imagínate, ¿cómo vamos a educar a nuestro hijo cuando yo le digo que esto es bueno y su papá o su mamá, que es incrédulo, le va a decir que eso no es bueno? ¿Cómo yo voy a corregir a mi hijo cuando lo voy a corregir? El incrédulo se va a levantar y no le va a gustar que yo lo corrija, como la palabra dice. La educación, la enseñanza, y hay un problema que no es un asunto de naturaleza. El hijo va a quererse siempre salir por la tangente, ¿sí? Eso hasta pasa en el hogar cristiano. Él sabe cuál de los dos papás es un poco más flexible, entonces el permiso va del papá, o cuando lo va a corregir en uno, el niño corre hacia el otro. Si eso pasa entre los creyentes, imagínate ante el incrédulo. Inmediatamente el creyente va a querer hacer algo en su hijo, el hijo va a salirse y su lugar de salida es la impiedad de su papá incrédulo. Entonces eso se vuelve una lucha que va a afectar profundamente a los hijos. Y definitivamente hay un pasaje, yo quiero leértelo porque de verdad que a mí me impresionó, que está ahí en Nehemías 13:23. Nehemías está en un tiempo donde ellos han vuelto del cautiverio y están reedificando todas las cosas. Entonces no solo restauraron el templo, la ciudad, el muro, sino que eso involucró las familias, porque la verdadera restauración espiritual no es solo la iglesia, sino, como hemos dicho, va involucrado a los hogares. Claro. Y llega un momento donde Nehemías se da cuenta que muchos judíos se casaron con gentiles. Entonces él los reprende, y mira las palabras que les dice. Nehemías 13:23 dice: vio asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea que imagínate que la mitad de los hijos de estos hombres no conocía el idioma judío porque la influencia había sido de sus madres gentiles, ¿sí? Sus madres paganas habían influenciado a sus hijos. Y a veces tú te das cuenta que tienes una hermana que es creyente y tiene su hijo, pero cuando hablas con el hijo, lo que más le influencia no es la hermana, sino es el papá incrédulo. Y mira lo que hizo Nehemías, dice: y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. O sea, mira cómo él los dice, que los hirió, que los maldijo, y que riñó con ellos. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos del matrimonio es que Jehová tenga una descendencia. O sea, llevar el reino de Dios a mis hijos. Claro. Y si yo me caso con un incrédulo, estoy como sentenciando a mis hijos a vivir en una dualidad entre el mundo y Cristo, entre la carne y el espíritu, entre los deseos de su carne y los deseos de Dios, ¿sí? Claro. Entonces se vuelve un ambiente hostil y eso influencia. Y dice más adelante que ese fue el pecado de Salomón, que aunque era un hombre escogido por Dios y con mucha sabiduría, su pecado fueron las mujeres extranjeras, y por eso Dios lo juzgó. Entonces nosotros debemos pensar y hacer cuentas, como hemos venido diciendo. Si yo quiero tener un hogar con la bendición de Dios, con hijos que crezcan con el temor de Dios, con la sabiduría de Dios, o quiero tener un hogar donde esté entregado a la contienda, y donde yo me voy a sentir afligido muchas veces porque comienza ese jale para los dos lados,
Y el creyente se va a sentir herido porque el otro no quiere. Claro. Y el otro se va a sentir presionado porque el creyente siempre lo va a querer llevar hacia allá. Entonces comienza a haber un choque donde aún el mismo incrédulo le va a coger fastidio a la fe porque va a ver en la otra persona una persona religiosa. Claro. Entonces se vuelve un asunto terrible y afecta terriblemente a los hijos. Tremendo. Es como también no tener sombra al futuro, no tener claro. la visión de lo que puede llegar a sufrir por un placer aparentemente momentáneo. Sí. Sí, las personas, lo que hemos dicho, las personas llegan al matrimonio sin hacer cuentas. No hacen cuentas, no examinan. Y un hermano decía, si yo buscaré la gloria de Dios, la honra de Jesucristo y hacer su voluntad, no consideraría esta opción. Pero muchas veces soy cegado por mis deseos, por las vanidades ilusorias del pecado. Entonces debo tener mucho cuidado. Sí. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, ¿qué podría pasar en el peor de los casos para una persona que se ha encaminado en la peligrosa senda del yugo desigual? Sí, ya hablamos cosas terribles, por lo menos perder la oportunidad de ser un buen discípulo, la oportunidad de tener una buena vida cristiana, de educar a sus hijos, ya es un asunto terrible. Sí. Pero hoy en día se ven cosas muy trágicas y muchas veces pueden llegar a nuestro hogar, como cuando hablábamos ahorita, cuando abandonamos la misericordia del Señor. Por ejemplo, si cuando yo me caso con un yugo desigual, me estoy casando con una persona que está muerta en delitos y pecados, que su corazón es duro como una piedra y que su naturaleza pues le da para hacer muchas cosas terribles, cosas que yo no me imagino. Muchas veces la muchacha se casa con un hombre no pensando qué pueda suceder en el matrimonio, pero su naturaleza da para mucho y las estadísticas también. La situación actual nos habla de que suceden muchas cosas en el ambiente del hogar. Por ejemplo, uno de los mayores índices de divorcio es por el adulterio, la infidelidad. Entonces, y nosotros vivimos en un país, hubo una empresa que se llama GFK, que hizo una investigación de mercadeo en 5 países de Latinoamérica y ella entrevistó, creo que más o menos a 4.800 hombres y concluyó que de estos 5 países el país más infiel es Colombia. Pero ellos dicen que en Colombia el 37% de los hombres son infieles y el 22% de las mujeres. Y de ese 37% de hombres que son infieles, el 22% más o menos son infieles con una pareja estable. O sea, ¿cómo así una pareja estable? O sea, él está casado, pero con la persona que es infiel mantienen una relación estable. Entonces los índices de infidelidad en nuestros días son terribles y no hay nada que dañe más el corazón de una persona que la agreda más en su alma que aquella con la que está viviendo, está teniendo una relación con ella. Eso es terrible. Entonces eso afecta y las cifras son alarmantes. Imagínate que el 37% de los hombres en Colombia son infieles. Entonces yo me estoy casando con un hombre que no tiene el amor de Dios, entonces no me va a amar de la manera que yo quiero que me ame. Y sí, es propenso a irse tras cualquier mujer. Claro. Entonces eso lo debería considerar una persona que se casa con una mujer, con una persona incrédula. Y no solo eso, porque tenemos cifras todavía peores. Por ejemplo, para el 2015 en Colombia fueron 100 mujeres las que fueron asesinadas en casos de feminicidios. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, que el asesinato estuvo relacionado con alguno de sus exparejas o su actual pareja. Y en el 2016 la cifra subió a 122, o sea, un 22 o 20% más que el año pasado. Y este año, al mes de marzo, teníamos 204 casos de asesinatos de mujeres por sus parejas. O sea, las cifras son alarmantes. Yo me puedo estar casando con un hombre que no tiene el temor de Dios, el amor de Dios, y puede llegar a una situación como esa. Entrevistaron al director de Medicina Legal, Carlos Valdés, sobre esto, y él decía que hace algunos años la violencia contra la mujer generalmente era con objetos, cortopulsantes, y por allá en el 5º o 6º lugar estaban las armas de fuego. Pero al día de hoy el índice mayor de asesinatos a mujeres es con armas de fuego. Entonces imagínate, te puedes estar casando con una persona que te puede estar quitando hasta la vida, porque es que eso hoy sucede. Tú prendes el noticiero y son día tras día, caso tras caso de violencia que llega al punto del asesinato, sin contar la violencia intrafamiliar, porque esa es otra cifra alarmante en nuestro país. Por lo menos
en Colombia en el 2015, que estas son cifras de medicina legal, 40.483 casos de violencia intrafamiliar, imagínate, y en el 2016 49.712, o sea, reflejando un incremento del 20%. Entonces, ¿cuántas mujeres están sufriendo maltrato en su hogar? ¿Por qué? Porque se casaron con una persona que no tenía amor de Dios. Entonces, ¿qué ofrece una persona que no tiene amor de Dios? Entonces, el asunto es terrible, sin contar las violaciones que suceden en el mismo hogar. Imagínate que son cifras y uno no cree, una mujer que se casa nunca cree que eso va a pasar en su hogar. Un hombre, cuando se une con una mujer, ellos tienen la idea de la novela que el hogar va a ser todo feliz, pero la verdad es que la carne del hombre es terrible. Yo he tenido que acompañar hermanas a denunciar a sus esposos porque han violado a sus hijos. Imagínate lo terrible, y eso no son casos aislados, tú vas y miras y es que una gran cantidad de números. Por ejemplo, en Colombia, para el año 2016, 1.538 bebés entre los 0 y 4 años fueron víctimas de agresión sexual. Imagínate, las cifras son, en los últimos 3 años, 30.500 niñas sufrieron abuso sexual en Colombia. Y muchas veces sí, es el violador que está en la calle, pero muchas veces la mujer se está casando con un hombre que no sabe qué valores tiene. Y muchas veces se están casando con hombres que son inmorales, pervertidos, que su carne puede llegar a cosas terribles. Entonces las cifras son terribles. Entonces una mujer debe considerar con quién se va a casar, porque puede estar destruyendo su vida, la vida de sus hijos, puede estar trayendo un ambiente muy inseguro a su casa, sin contar las personas que tienen problemas con el alcohol, con las drogas, con la depresión. No, es que hoy en día es terrible, uno no cree, pero eso sucede. Entonces, ¿con quién nos vamos a casar? Claro. Definitivamente los creyentes tienen problemas también, pero no a esos niveles. Claro. No a esos niveles. Y eso que no hemos mencionado, ¿qué consecuencias puede tener esto para la eternidad, para el reino? Lo que decíamos, está sacrificando su discipulado, su ministerio, su llamamiento. Es que lo que decíamos al comienzo, el matrimonio con un incrédulo no es un matrimonio, es un entierro. Tú entierras la esperanza de tener una vida cristiana victoriosa, tú entierras la esperanza de servirle al Señor, tú entierras la esperanza de tener paz y amor en tu casa. Y eso, como dice Pablo, la vida de la piedad tiene beneficios para esta vida y la venidera. Pero también la vida sin Dios, sin la misericordia de Dios, sin la gracia de Dios, tiene consecuencias para esta vida y para la venidera. Tremendo. Entonces, en realidad, son muchas las cosas las que hay que perder cuando una persona se une en yugo desigual. Aprovechemos este momento y cuéntanos qué le podrías decir a esas personas que nos están viendo hoy, que pueden estar unidas a un yugo desigual, que aún no se han casado, o sea, las que están o están ennoviados con una persona que no es creyente. ¿Qué consejo le podríamos dar en este instante? Sí, hay varias cosas que podemos decirles. Pablo, cuando habla, dice que no os unáis en yugo desigual. En el verso 17 y de 2 Corintios 6 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los mundo, y yo os recibiré. O sea, hay que decirle a esa persona que tiene que salir de ahí, porque esa situación no le va a beneficiar. Pablo está usando el ejemplo del templo y los ídolos. Y uno, cuando mira la historia de Israel, que ellos trajeron idolatría al templo, los juicios de Dios fueron terribles. Entonces, antes de que vengan las consecuencias por esta mala decisión, lo que le diríamos es que huya de ahí, que salga de ahí, que corte con eso, porque eso no le va a traer ningún beneficio ni a corto ni a largo plazo, solo consecuencias. Le rogaríamos que tenga misericordia de ella misma y de su futuro, y que delante de Dios ella corte con eso. Jesús decía: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo y sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, quítala y sácala. Mejor es entrar en el reino que sin una mano y sin un ojo, que ser echado en el fuego completo. Y así le diríamos a un hombre o a una mujer que están en esa situación. Claro. Mejor sería salvar tu alma que perderla por una relación que con el tiempo se va a desgastar y le va a causar daño. Entonces, a veces es difícil cortar porque hay sentimientos, hay emociones, hay tiempo. Muchas veces estas relaciones, generalmente en el noviazgo, llegan a pecado, porque la carne del incrédulo es más fácil
Cuando tú pones una persona encima de una mesa y una persona abajo de la mesa, es más fácil que el que está abajo jale al otro y lo jale, que el otro lo suba a la mesa. Entonces generalmente estos noviazgos tienen problemas con inmoralidad sexual y eso une todavía más a las personas, para mal, pero los une porque se hacen una sola carne. Entonces cuando se habla de cortar sentimientos, se habla de dañar algo que ya se está cultivando, pero es mejor esa pérdida, ese dolor, ese sufrimiento para salvar la vida. Hay una película que no me acuerdo cómo se llama creo que 127 horas. Es un escalador que queda atrapado en una montaña y se queda atrapado su dedo. Y dura varios días y no se puede zafar, y la única manera que él haya para zafarse es que encuentra como una herramienta que él tiene, y la única manera de soltarse es cortándose el dedo, la mano, yo me acuerdo. La mano. Entonces es desgarradora la escena cuando él comienza a cortarse, pero si él no se corta la mano y no va a salir de ahí, va a morir ahí. Y así es un yugo desigual. Si la persona no corta, aunque duela, y no es definitiva en ese corte, va a morir ahí. Entonces nosotros lo que decimos es lo que dice Jesús y Pablo. Pablo le dice, salga de ahí. Jesús le dice, corte. Corte. Y también le diría las palabras que le dijeron los papás de Sansón a Sansón, porque Sansón tuvo muchos problemas con eso. Le dijeron, ¿acaso no hay mujeres en Israel para que vayas y te mezcles con una filistea? Entonces yo le diría a los hermanos, ¿acaso no hay cristianos, hombres o mujeres con los cuales puedas compartir tu vida? ¿Por qué tienes que ir al mundo? Entonces a veces es un asunto de incredulidad y de necesidad, de obstinación. La obstinación es del orgullo, la obstinación, porque seguramente que las personas que les estamos hablando, sus papás ya les han hablado, sus hermanos de la iglesia ya les han hablado, y ellos están obstinados, pero definitivamente la obstinación es como idolatría, y cuando Dios ve idolatría, Él va a acabar con los ídolos. Pablo, también es cierto que el Señor siempre da esperanza, es decir, que cuando una persona va a salir de esto no lo tiene que hacer ni siquiera en sus propias fuerzas. Si de corazón lo entrega y si quiere agradar al Señor, el Señor mismo va a ayudarle a salir de ahí. Sí, yo una vez le decía a una hermana, mira, eso es muy fácil, tú lo ves a él lindo, con ojos hermosos, él es el hombre de tu vida, pero dile al Señor que le destape el corazón. Dile al Señor que te conceda ver lo que hay en el corazón, porque si él no tiene a Cristo, no hay nada bueno en ese corazón. Tú miras las apariencias, pero Dios ve el corazón. Pídele a Dios que le destape el corazón. Porque una vez tú veas el corazón de ese hombre, vas a querer salir corriendo. Entonces, sí, la advertencia es que si la persona tiene temor y ya ha sentido el llamamiento de Dios, órele a Dios para que Dios le ayude. Dios pone el querer como el hacer, pero también Dios respeta la conciencia de los hombres. Y nosotros también respetamos la conciencia de los hombres. Aunque roguemos, si el hombre quiere hacer eso, nosotros no somos guardianes de la conciencia, sino que el hombre debe saber que le va a costar un alto precio. Quiero leerte un pasaje para terminar este bloque, que es un pasaje que nos habla del precio que paga la persona cuando sigue este camino. La palabra dice en Proverbios 5:8, hablándole al hombre de la mujer extraña, dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No seas que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban, no incliné mi oído. Entonces, den su oído a la voz que los instruye, porque definitivamente eso es darle nuestra vida a un incrédulo, es darle nuestra fuerza para que se consuma y para que vengan años crueles a nuestra vida, como lo dice la palabra. El Señor nos guarde y ojalá los hermanos sean animados a cortar, a salir y a huir de esa situación, porque esa situación en últimas a los que va a afectar verdaderamente son a los que lo están haciendo. Sí, claro. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo de Facebook Tesoros Verdad Presente. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, muchas personas conservan todavía una esperanza porque han oído casos de cristianos que se han casado en yugo desigual y luego su cónyuge pues se convierte. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa en este tipo de casos? Sí, esos casos, ¿cómo decirlo? Eso es como hablar, digamos, de la tragedia que hubo el 11 de septiembre en Estados Unidos con las Torres Gemelas.
Murieron, dicen que más o menos en 3.700 personas. Pero uno a veces escucha que no, 1 o 2 sobrevivieron. Así es, el yugo desigual. En eso han muerto muchos. Bombas en el hogar, gente se botaba desde la ventana, muchos murieron trágicamente. Y sí se salvó 1 o 2, pero la regla es que la mayoría en estos casos sufren. La excepción es que a veces ha pasado eso. Lo que yo sí recomendaría es no contar esos testimonios, porque son más perjudiciales para aquellos que los pueden impulsar a tomar una muy mala decisión y que definitivamente contradice el testimonio de la Biblia. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Entonces la excepción, bueno, hay gente que juega la ruleta rusa, mete 5 balas, solo hay un espacio que sobra y dispara y le dio el que no era, pero la probabilidad es altísima de que muera en el asunto. Entonces yo pienso que son antitestimonios de que se convirtió. A veces hay excepciones, pero no es la norma ni debería ser la enseñanza ni la instrucción para los cristianos. La Biblia dice no. Claro, correcto. ¿Y qué le podríamos decir hoy a las personas que se convirtieron a Cristo pero después de haberse casado? Sí, y están en yugo desigual. Y están en yugo desigual, exactamente. Sí, la Biblia también le habla a ellos. O sea, de pronto eso es lo que Pablo llama los pecados de ignorancia. O sea, que se casaron sin Cristo por ignorancia con cualquier persona y se convierten y en ese momento están como en ese yugo desigual porque la persona no se ha convertido. En esos casos, ¿qué decimos? Que primero, que Cristo ya no vino a deshacer el hogar. Correcto. Ya el matrimonio es hasta que la muerte los separe. O sea, no es que yo llego a Cristo y por Cristo voy a divorciarme con el incrédulo, porque la Biblia no me manda eso. Dios no viene a destruir hogares, sino a que ellos se conformen a su palabra. Entonces, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y Pablo le dice eso a ellos. Yo te voy a leer un pasaje donde ahí en 1 Corintios 7:12 dice: y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y lo mismo, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, si ya están en yugo desigual, si se casaron así, bueno, hicieron las cosas así, no debe abandonarlo, debe comenzar a orar y comenzar, porque de todos modos ahí el pasaje dice que ella santifica al marido. Sí. Claro, porque hay una santificación y hay una bendición, porque fue hecho antes de Cristo. Entonces se cuenta como un pecado por ignorancia. Ella va a tener la gracia y la ayuda del Señor para sobrellevar el asunto. El problema está cuando yo me caso desafiando a Dios y su voluntad, ya siendo creyente. Ya la situación no es lo mismo. Y la misericordia y la gracia del Señor no es la misma. Y hay una promesa más adelante, y dice Pablo, o sea, no se separe de ella, porque quizás Dios la salve. O sea, que en ese proceso, con el tiempo, Dios no dice que será salvo, pero quizás, y quizás es una esperanza para orar, para dar buen testimonio, para mostrarle a Cristo, y de pronto Dios le concede a esa persona que se convierta. Nosotros tenemos muchos casos de personas así. Primero llegó ella, ha venido orando, ha pasado luchas por un tiempo, y ahora está llegando él y sus hijos también. Entonces ahí en ese caso sí ya, bueno, es un asunto de pecado de ignorancia que ahorita el Señor lo puede restaurar. Correcto. Para concretar el tema de hoy, ¿qué le diríamos a los que están solteros en este momento? Sí, bueno, para los que están solteros, que es una bendición la pureza, la santidad, el guardarse y esperar la persona correcta. Definitivamente muchos de pronto tienen ansiedad, muchos de pronto tienen temores, pero lo que hemos visto como general, por lo menos yo crecí en un grupo de jóvenes que eran personas que amaban al Señor, y hoy en día casi todos están muy bien casados. ¿Qué nota eso? Que Dios bendice a los que esperan, que Dios bendice a los que confían, Dios bendice a los que se guardan. Hay una bondad y una misericordia especial para ellos. Entonces, que sigan adelante, que busquen al Señor, que se guarden, que busquen llenarse del Señor. Cuando uno se llena del Señor, se da cuenta que el Señor le tiene preparado una persona que definitivamente, ahí sí, como dice el dicho, que es su media naranja, que va a ser la que va a completar todos aquellos aspectos que nos faltan a nosotros, con la cual le vamos a poder servir, con la cual vamos a poder disfrutar el amor de Dios, pero también disfrutar el amor el uno con el otro, claro, con la cual vamos a poder levantar un hogar que sea de bendición y de gloria para el Señor. Entonces, que se guarden, que se santifiquen, que sean puros, que vigilen, que oren, que sean prudentes, porque muchas veces uno cae en cosas por ser imprudente, por ser impulsivo,
Aún veces que de pronto es la persona correcta y uno por impulsos, por afanes, comete necedad. Entonces claro, en estas cosas es mejor ser sobrio, ¿sí? Ser prudente, porque dice la palabra que la sabiduría está con la prudencia, y orar y esperar el tiempo que es. Cuando llega el momento se vuelve un asunto inevitable. Llega la persona, llega el tiempo y ya tú vas a ver que Dios mismo es el que te está empujando para que tomes la decisión. Entonces, sí, que escriban en la pared de su cuarto: no al yugo desigual, que ni lo consideren, porque es un camino muy, muy malo, es un camino terrible, es un camino muy difícil para los que lo toman. Podríamos decir que de hecho un galardón especial del Señor es poder tener fe en Él, poder esperar con paciencia en Él. Y bueno, ya lo hemos dicho, la plenitud es Cristo, en realidad lo demás es una añadidura. Sí. Pero lo importante con lo que me quedo hoy de todo lo que hemos hablado es que vale la pena perseverar, vale la pena correr, como decía Pablo, en la carrera legítimamente. Así es. Y que si corremos legítimamente y seguimos los mandamientos del Señor, o sea, Él dice guarda la ley, porque si la guardas serás bendecido y prosperado en todo lo que hagas. Es eso, pues ¿quién no quiere ser bendecido y quién no quiere ser prosperado? Sí. Entonces, bueno, es una voz de aliento para todos los que nos están oyendo. Si están en una relación de yugo desigual, es bueno volverse al Señor, sí, para tener su bendición, ¿no? Y yo quisiera leerte un pasaje con el cual quiero terminar, que dice lo que tú estás diciendo. Proverbios 18:22, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: el que haya esposa halla algo bueno y alcanza el favor del Señor. Entonces, ese pasaje me muestra que el hogar es algo bueno, hasta el matrimonio es algo bueno, aún en el reino de Dios, porque lo que decíamos la vez pasada, Él va a ser usado por Dios para llevar a cabo que su reino se establezca en la tierra. Pero definitivamente, como tú decías, es alcanzar algo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, el Señor a los que le aman, a los que le buscan, Él les tiene algo preparado, algo que es bueno, que es su favor, su misericordia, y ese algo es una persona. Dios tiene la persona que Él ha preparado desde antes de los siglos para ti, para mí, para todos aquellos que se han de casar. Y si yo soy fiel y le honro, Él llegará el momento que Él me la va a presentar, y me va a presentar a ella, y va a ser algo muy bueno, porque así como dijo el Señor, vio que esto era bueno en gran manera. Así también es el hogar cuando se hace con la bendición y con la dirección del Señor. Qué bien. Entonces, el Señor se lo concede a todos. Amén. Y ese es nuestro deseo. ¿Qué podemos dejar para nuestra sección de recomendados del día de hoy? Sí, hay un libro que se llama como vamos a llamar el capítulo hoy, se llama El yugo desigual. Es un libro del hermano C.H. Mackintosh, que fue el que recomendamos la vez pasada de Tú y tu casa, que él escribe un pequeño folleto sobre el yugo desigual. Él lo habla en varios aspectos. Él habla del yugo desigual sentimental, el económico y otro, que en este momento no me acuerdo, pero que es muy edificante, mi hermano. Como decíamos de la vez pasada, él cuando él escribe, el Señor lo guía, y es muy ungido, en el sentido de que de verdad que tú tocas al Señor cuando lo lees. Entonces lo recomendamos, El yugo desigual de Mackintosh. A los que quieran, pues pueden descargarlo del sitio web Tesoros Cristianos. Perfecto. Pablo, muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy y darnos esta explicación sobre el yugo desigual. No, gracias al Señor, y esperamos que llegue a las personas que lo necesitan y que sea bendición. Que así sea. Recuerden que en nuestro siguiente programa vamos a seguir ahondando en este tema. Hoy tratamos el yugo desigual, pero en el siguiente programa seguiremos hablando sobre la persona con la que nos debemos casar. Entonces, no se lo pierdan. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo de Facebook Tesoros Verdad Presente. Gracias por acompañarnos.